Mitos y verdades de los contagios. ¿Nos enfermamos cuando llueve? Eso es verdad y mentira. No es por la lluvia como tal, es porque cuando hay baja humedad y baja temperatura es donde más hay en el ambiente este tipo de virus, tanto los rinovirus como las influencias. Por eso los artículos médicos dicen, incluso en países que tienen estaciones, es que la influenza casi que particularmente da desde octubre con un pico alto en diciembre llegando hasta febrero, justo coincide con el periodo de invierno. No tome eso tan frío porque se enferma. Totalmente mentira. Incluso cuando tú tienes una faringitis, recordemos que el resfriado común es una rinofaringitis viral, se inflama la faringe, pues debes tomar líquidos fríos, porque es como cuando te golpeas un tobillo que te pones hielo para desinflamar. Esos líquidos fríos incluso pueden mejorar el malestar de la garganta. El resfriado común tiene un inicio que es un poco más gradual, en cambio la gripe producida por influenza tiene un inicio que es más abrupto, más súbito, más rápido. En el contexto de un resfriado común, los síntomas que predominan son los síntomas de vía aérea superior, entonces el paciente va a tener congestión o obstrucción nasal, va a tener rinorrea, que son mocos por la nariz, que habitualmente son hialinos o transparentes, pero pueden tornarse un poco más mucoides, que son blancos, y pudieran llegar incluso a ser amarillos o verdes, lo que se llama rinorrea purulenta. Hay que entender que el resfriado común se complica con sinusitis y otitis medias agudas, sobre todo en los niños, con un porcentaje de complicación que oscila entre 0.5 al 2%. Es demasiado raro que se complique un resfriado común. Por el contrario, la gripa se complica en enfermedades mucho más serias como la neumonía. Entonces, en cuanto al resfriado común, cuando el paciente empieza con fiebre persistente, con dolor frontal o facial, con una rinorrea purulenta o mocos verdes y amarillos que persisten en el tiempo, con tos sobre todo nocturna, hay que sospechar que es una sinusitis aguda y pues ya el manejo cambiaría porque es una sobreinfección bacteriana y hay que iniciar antibióticos. En la influenza, pues como se complica con neumonías, hay que tener en cuenta que si el paciente empieza con disnea o dificultad para respirar, con dolor pleurítico, que es un dolor intenso al inspirar profundo, la tos se torna de seca a húmeda con expectoración, lo que se llama esputo, habitualmente purulento, entonces hay que contemplar la posibilidad de una neumonía y en ese momento acudir al servicio. Hablemos ahora de los contagios. Se transmiten igual porque son virus respiratorios, entonces se transmiten por gotitas respiratorias, lo que quiere decir que al hablar, estornudar, toser, se van a expulsar gotitas respiratorias que son macropartículas, por lo tanto no alcanzan mucha distancia, requieres un contacto estrecho con la otra persona para que te puedas contagiar de ellas. Segundo punto, por contacto físico. Si tú estornudas en la mano, toses en tu mano, le das la mano a alguien más y él con esa mano se toca los ojos o la nariz, por ahí es la puerta de entrada de los virus y alcanzan la mucosa nasal y la retrofaringe. Y lo otro es por superficies, como nos decían con el COVID, ¿cierto? Si las superficies están infectadas por estas gotitas respiratorias, si tú tocas la superficie y te mandas la mano a la cara, a los ojos, a la nariz, pues posiblemente también te vas a infectar. Hablemos de los factores de riesgo y quiénes están más expuestos a padecer un resfriado común o una gripe por influenza. Por supuesto, los extremos de las edades, los pacientes mayores de 60 años y los niños sobre todo menores de 3 años que son los que asisten a guarderías. En cuanto a la propensión a una complicación, los pacientes que tienden a complicarse más rápido son los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica de base, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que habitualmente la genera el cigarrillo, los pacientes asmáticos, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes que están inmunosuprimidos, es decir, su sistema inmune no funciona bien y por ende las defensas pues no están ahí como al tope para defendernos de estos tipos de virus, las embarazadas y los grupos que se someten a vacunación. Una de las preguntas que teníamos es ¿cuántas veces me puedo contagiar? Y la voy a unir con la otra pregunta, que es las infecciones respiratorias en los niños. A los niños les das mucho esto. Hablemos un poquito de eso. Sí, los adultos nos pueden dar resfriados comunes, sobre todo 2 o 3 veces al año. En los niños casi que se duplica esa frecuencia, 6 a 8 resfriados al año, y pudiera ser mucho mayor cuando asisten a guarderías, ¿cierto? Lo que pasa es que están en contacto con niños justo de la misma población, niños que no saben manejar sus secreciones respiratorias, entonces estornudan y tosen sin taparse con la parte interna del
codo, no se lavan las manos, pues es un grupo que no debería usar tapabocas, entonces pues prolifera más el virus. ¿Hay forma de prevenir el resfriado común? Pues yo creo que teniendo un sistema inmune fortalecido, que no haya una inmunosupresión. Y eso no se logra con las vitaminas, que posiblemente la siguiente pregunta es si la vitamina C sirve para prevenir estos resfriados comunes, y la evidencia en la literatura demuestra que definitivamente no. Pues si tú tienes una alimentación balanceada con todos los grupos de nutrientes, las grasas, los carbohidratos y las proteínas, posiblemente tu sistema inmune se fortalece y vas a tener pues menos chance o menos riesgo de tener resfriados comunes a repetición.